Manejo de la vía aérea. Dispositivos para la administración de oxígeno complementario. La administración de oxígeno a menudo es necesaria para los pacientes con cardiopatías agudas, problemas pulmonares o accidente cerebrovascular. En circunstancias idóneas, la administración de oxígeno complementario debería ajustarse a la concentración mínima necesaria para mantener un nivel de saturación de oxígeno mayor al 94%. Existen diversos dispositivos capaces de administrar oxígeno complementario desde el 21 al 100%. Tabla número 1. Está la administración de oxígeno complementario, velocidades de flujo y porcentaje de oxígeno administrado. Dispositivo. Puntas nasales. Velocidad de flujo a 1 litro por minuto, oxígeno administrado entre el 21 y el 24%. A 2 litros por minuto entre el 25 y el 28%. A 3 litros por minuto entre el 29 y el 32%. A 4 entre el 33 y el 36%. A 5 entre el 37 y el 40%. A 6 entre el 41 y el 44%. Mascarilla facial de oxígeno simple, entre el 6 y 10 litros por minuto, entre el 35 y el 60%. Mascarilla tipo Venturi, entre el 4 y el 8, entre el 10 y el 12, entre el 4 y el 8, entre el 24 y 40%, y entre el 10 y el 12, entre el 40 y el 50%. Y mascarilla facial de oxígeno con reservorio, mascarilla de no reinhalación, a 6 litros por minuto el 60%, a 7 el 70%, al 8 el 80%, al 9 el 90%, entre 10 y 15 entre el 95 y 100. Los porcentajes son aproximados. Bueno, entonces en esta sección se describen 4 dispositivos para la administración de oxígeno complementario: puntas nasales, mascarilla facial de oxígeno simple, mascarilla tipo Venturi, mascarilla facial con reservorio de oxígeno. Siempre que esté el cuidado de un paciente que reciba oxígeno complementario, compruebe rápidamente el correcto funcionamiento del sistema de administración de oxígeno utilizado. Bueno, aquí otra vez el cuadro. Puntas nasales, 1 entre 21 y el 24%, a 2 entre el 25 y el 28%, a 3 entre el 29 y 32%, a 4 entre 32, 33 y 36%, a 5 entre 37 y 40%, a 6 entre 41 y 44%. Mascarilla facial de oxígeno simple entre 6 y 10 entre el 35 y el 60%. Mascarilla de tipo Venturi entre el 4 y 10 entre 24 y 40%, entre 10 y 2 entre el 40 y el 50%. Mascarilla facial de oxígeno con reservorio 6 a 60%, el 7 a 70%, 8 a 80%, 9 a 90%, entre 10 y 15 entre 95 y 100. Suministro de oxígeno. Hace referencia a un cilindro de oxígeno, a una toma de oxígeno de pared que se conecta a un dispositivo de administración para suministrar el oxígeno al paciente. Cuando el paciente reciba oxígeno de uno de estos sistemas, asegúrese de comprobar los siguientes equipos:
Dispositivo de administración de oxígeno. Llaves de válvula para abrir el cilindro. Indicador de presión. Medidor de flujo. Tubo que conecta el suministro de oxígeno al dispositivo de administración de oxígeno del paciente. Las puntas nasales son un sistema de administración de oxígeno de flujo bajo diseñado para agregar oxígeno al aire ambiente cuando el paciente inspira. Las puntas nasales aportan hasta un 44% de oxígeno. En este sistema de flujo bajo, el aire inspirado se mezcla con el aire ambiente. La concentración última de oxígeno inspirado se determina por la velocidad de flujo del oxígeno que circula por la cánula y por la profundidad y la rapidez de la respiración del paciente, volumen minuto. Al aumentar el flujo de oxígeno en 1 litro minuto a partir de 1 litro minuto, aumenta la concentración de oxígeno inspirado en aproximadamente un 4%. Indicaciones: pacientes con un esfuerzo respiratorio espontáneo, mecanismos de protección de la vía aérea y volumen corriente adecuados, pacientes con saturación de oxihemoglobina arterial menor de 94%, pacientes con problemas respiratorios o de oxigenación mínimos, pacientes que no toleran una mascarilla facial. Puntas nasales, utilizadas para la administración de oxígeno complementario en pacientes que respiran de forma espontánea. Mascarilla facial de oxígeno simple. Mascarilla facial de oxígeno simple administra oxígeno de bajo flujo a la nariz y a la boca del paciente. Puede suministrar hasta un 60% de oxígeno con velocidades de flujo de 6 a 10 litros por minuto, pero la concentración última de oxígeno depende en gran medida del ajuste de la mascarilla. Tabla 1. Se necesita una velocidad del flujo de oxígeno mínimo de 6 litros por minuto para evitar que el paciente vuelva a respirar el CO2 exhalado y para mantener una mayor concentración de oxígeno inspirado. Mascarilla tipo Venturi. La mascarilla tipo Venturi favorece una administración más fiable y controlada de concentraciones de oxígeno entre el 24 y el 50%. Las concentraciones de oxígeno administradas se pueden ajustar al 24, 28, 35 y 40%, empleando una velocidad de flujo de 4 a 8 litros por minuto y del 40 al 50%, utilizando una velocidad de flujo de 10 a 12 litros por minuto. Observe de cerca al paciente para identificar una posible depresión respiratoria. Utilice un pulsoxímetro para titular rápidamente el nivel preferido de emisión de oxígeno. Una mascarilla de tipo Venturi es capaz de controlar de manera precisa la concentración de oxígeno inspirado. Utilice esta mascarilla en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quienes por lo general presentan hipercapnia crónica, niveles altos de CO2 e hipoxemia leve a moderada. La administración de elevadas concentraciones de oxígeno a pacientes con EPOC terminal pueden causar una depresión respiratoria porque el aumento de la presión arterial de oxígeno suprime el efecto estimulante de la hipoxemia sobre los centros respiratorios. No niegue nunca el oxígeno a pacientes que presentan dificultad respiratoria e hipoxemia severa solo porque sospecha la existencia de un estímulo ventilatorio hipóxico. Si la disminución de oxígeno produce una depresión respiratoria, aplique ventilación asistida. Mascarilla facial de oxígeno con reservorio. La mascarilla facial de oxígeno con reservorio es una mascarilla de reinhalación parcial compuesta por una mascarilla facial y un reservorio adjunto. Una mascarilla facial de oxígeno con reservorio, mascarilla de no reinhalación, aporta hasta un 95 a 100% de oxígeno con velocidades de flujo de 10 a 15 litros por minuto. En ese sistema, un flujo constante de oxígeno entra en un reservorio adjunto. Una mascarilla facial de oxígeno con reservorio utilizada para la administración de oxígeno complementario en pacientes que respiran de forma espontánea. El uso de una mascarilla facial con reservorio está indicado para pacientes gravemente enfermos que responden con respiración espontánea, con un volumen corriente adecuado y que requieren concentraciones elevadas de oxígeno.
en los que se puede evitar la intubación endotraqueal si las intervenciones agudas producen un efecto clínico rápido, por ejemplo en pacientes con edema pulmonar agudo, EPOC o asma severa. Que presentan indicaciones relativas para el manejo avanzado de la vía aérea, pero que mantienen intactos los reflejos de protección de la vía aérea, como el reflejo nauseoso y la tos. Que presentan indicaciones relativas para el manejo avanzado de la vía aérea, pero que tienen impedimentos físicos para someterse a una intubación inmediata, como una lesión de la columna cervical, a los que se les está preparando para un manejo avanzado de la vía aérea. Precauciones. Los pacientes anteriores podrían tener un nivel reducido de conciencia y podrían estar en riesgo de sufrir siempre náuseas y vómitos. El uso de una mascarilla de ajuste hermético siempre exige un seguimiento estrecho. Los dispositivos de aspiración deberían estar disponibles de inmediato. Además, la exposición prolongada a una concentración elevada de oxígeno inspirado podría resultar perjudicial cuando el nivel de PaO2 es elevado, mayor de 300, y la saturación de oxihemoglobina arterial es de 100%. Cuando resulte viable, se debe utilizar el oxígeno complementario mínimo necesario para mantener una saturación